Pero si vos pensás que la manera más fácil o la más usual para las personas en el mundo de llegar digamos, a ser millonarios de cierta manera, a tener una compañía exitosa, no es armando un monstruo de compañía, digamos, este unicornio que vale $1.000 millones y que llegan el 0,06% de las compañías que tiene funding. Pero uno de los errores más básicos que veo es que encuentran uno que funciona más o menos bien y en vez de darle mucho más en profundidad a eso, empiezan a probar otras estrategias. El problema de la venta por sí mismo, ¿por qué no te lo soluciona todo? Es porque si se gasta muchísimo más de lo que se factura, no te lo soluciona todo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor y hoy tengo el placer de presentar a un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos hablando con nosotros a Lucas Lopatin, fundador de Indie Build, un startup studio donde co-crean startups rentables con fundadores de América Latina con un enfoque de mercado en los Estados Unidos. Lucas es un emprendedor y líder reconocido con una trayectoria que abarca la fundación de United Virtualities, una consultoría tecnológica que construye soluciones de comercio electrónico y digitales, hasta la inversión activa en startups. Lucas viene del mundo del emprendimiento y la tecnología, habiendo trabajado en diversas iniciativas y empresas, incluyendo su propio podcast, Indie vs. Unicornio, donde explora temas relacionados con el proceso de creación de una startup y las habilidades necesarias para crear y escalar una empresa exitosa. En nuestra conversación de hoy, Lucas nos hablará de su visión sobre la creación de empresas con un enfoque particular en la diferencia entre hacer bootstrap de tu negocio versus tomar dinero de los inversionistas de capital de riesgo. Discutiremos los desafíos y aprendizaje de este proceso, así como las estrategias que han utilizado para establecer y crecer sus propias empresas. Entre los demás temas que trataremos, Lucas compartirá detalles sobre la importancia de validar una idea antes de invertir mucho tiempo en ella. Según Lucas, si no puedes conseguir que nadie pague por tu producto antes de crearlo, entonces la idea probablemente no sea lo suficientemente buena. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Lucas Lopatin. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Hola Jaime, gracias por invitar, un placer estar acá. No, encantado de tenerte aquí. He tenido la oportunidad de escuchar varios episodios tuyos y es interesante esta perspectiva que tienes versus la de tu co-host, de Cristóbal Perdomo, que lo hemos tenido acá en el podcast, dicho sea de paso, y esta diferencia de punto de vista de bootstrap, ¿no? Construirlo sin inversión de VC versus la VC backable. Pero bueno, un poquito de eso entraremos en la conversación de ahora, pero para que la audiencia te conozca aún más, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. ¿Cuáles han sido estos pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que haces actualmente? Perfecto. A ver, para empezar por lo actual y después ir para atrás, tengo 40, cumplí este año, tengo 3 hijas, con mi mujer estamos juntos hace 20 años, originalmente argentino, hace muchos años que estoy fuera y básicamente montando a ser chiquito siempre fui nerd, siempre me gustó la tecnología como base. Creo que tuve mi primer trabajo freelancer eso a los 12 años, que ya empecé a desarrollar de chiquito. Publiqué en un par de libros de tecnología de programación, digamos, estamos hablando hace muchos, digamos, ya prehistórico a esta altura. Después de eso, me empecé mi primer startup junto con mi papá a los 16 años, que duró un par de años. Fue una muy linda experiencia. Para eso dejé lo que sería el secundario, pero después me fui a estudiar en computación y matemáticas, que Ujú. estudié en la Universidad de Michigan, siempre siguiendo por el camino de muy nerd. Eso lo seguí varios años hasta que me di cuenta de que había gente que era mucho mejor que yo tecnológicamente. Entonces ahí es donde decidí tal vez darle más tiempo y más enfoque a lo que es, si se quiere, la mezcla entre negocios, ser que el que empuja, mezcla de tecnología y también un poco de marketing, nada, y diferentes, llamarlos accionables. Lamentablemente siempre tuve empresas, o sea, siempre fui emprendedor, nunca logré trabajar en una compañía porque siento ¿Por qué lo dices que lamentablemente?
Porque creo que hay un montón de lo que se aprende en una compañía grande, o una Ya. compañía, digamos, manejada por otra persona. O sea, Ujú. me equivoqué tantas veces que siento que fácilmente el 80% de esas cosas eran de novato total. O sea, es porque no sabía que había una mejor manera. Entonces, Mm, y si hubieras trabajado para otra persona o para otra startup o otra compañía, te hubieras dado cuenta que era evidentemente, digamos, digamos, malas estrategias de mi parte. Por eso, sí. lamentablemente, porque siento que me hubiera cortado un par de, digamos, malestares fuertes. Sí, de hecho, una de las cosas que también recomendación de todo el mundo cuando empezaba mi carrera es trabaja para otros, aprende los errores con el dinero de otros. No hice mucho caso al respecto. Exacto. Igual no, como todo, no hay bien ni mal, hay lo que la experiencia y el camino que va armando a uno mismo, Ujú. el camino que a uno le da placer, que también creo que es lo que importa y donde uno tiene para aprender fuertemente. Así es. Entonces, después seguí armando compañías, algunas le ha ido súper bien. Una particularmente fue muy bien, que la vendí a un grupo de private equity de Estados Unidos. Y actualmente me dedico a ayudar a emprendedores más jóvenes a armar sus compañías, de cierta manera como llaman un co-founder adicional. Ujú, ujú. Entonces, lo que ahí pongo más es un poco de experiencia, capital, apoyo, para que tratar de hacer que esto funcione. Buenísimo. No, en verdad una muy interesante trayectoria profesional. Son estos pasitos que uno fue tomando que quizás no son los que habitualmente no todos seguimos este paso tan lineal, pero que nos lleva a hacer algo que nos apasiona bastante, ¿no? Y eso creo que es lo que veo que estás haciendo en este momento. Ahora, me parece interesante lo que dices de construir junto con otros, ¿no? Como que co-crear una startup en vez de ser inversionista y apuntarle a ponerle un poco de plata a una startup que probablemente termine siendo un unicornio. ¿Por qué optaste por este camino y no el quizás tan popular hoy día camino VC? Esto lo empecé hace, llamar un poquito más de 2 años. Cuando empecé con esto, bootstrapear una compañía o querer una compañía que sea rentable en el corto plazo estaba como medio mal visto. ¿Por qué? Porque levantar plata era tan Justamente fácil. para poner en contexto, quizás no todo el mundo entiende el concepto de bootstrap. Bien, entonces, para pedir lo básico es bootstrapping, es armar una Ujú, compañía con los propios medios. Entonces, la idea es, con la menor cantidad de capital posible, tratar de hacer una compañía ujú. que sea rentable lo más rápido posible y usar esa misma rentabilidad para seguir creciendo. Y Exacto. digamos, hay un montón de compañías, y es más, la gran mayoría de las compañías del mundo son bootstrapeadas, o sea, no son compañías Así que es. tienen inversores por detrás, porque si vos pensás, una compañía no es algo solo algo digital, una compañía es Ujú, el que se pone una tienda, digamos, de una ferretería o de ujú. barrotes o lo que quiera. Cualquier abogado que tiene su propio bufete de abogados también Así es un es. emprendedor. Entonces, Y quizás inclusive hay... no nos enteramos mucho porque no llegan a ser noticia, ¿no? Más te enteras cuando alguien levanta una ronda grande y dice, ah, mira qué maravilloso. Pero nunca nos enteramos mucho de los que Exactamente. son bootstrap. Pero si vos pensás que la manera más fácil o la más usual para las personas en el mundo de llegar digamos, a ser millonarios de cierta manera, a tener una compañía exitosa, no es armando un monstruo de compañía, digamos, este unicornio que vale $1.000 millones, y que llegan el 0,06% de las compañías que tiene funding. Sino los que más llegan a eso son los que tienen compañías que le va bien, pero no es que salen por todos los diarios. Tal vez es una compañía que factura $5 millones por año con 1 millón Ujú. de ganancia. Pero ese 1 millón de ganancia, cuando no tenés inversores por detrás, lo que se puede hacer es pagar dividendos. Así es. Entonces, dividendos es cuando la compañía gana suficiente plata, tiene plata de más, reinvierte y aparte de eso le sobra plata y los fundadores dicen, ok, esto me lo llevo a mi casa adicionalmente. Y esa es la manera más típica históricamente como las personas, digamos, van creciendo. Y para mí eso es una Ujú. maravilla. ¿Por qué es eso? Porque es muchísimo más simple. No necesitas de nadie. Los emprendedores pueden ir haciendo lo que quieren. Como no tienen inversores por detrás, los emprendedores Ujú, pueden ujú. ir básicamente trazando su propio camino. Cuando quieren hacerlo crecer gigante a ritmo aceleradísimo, lo hacen. Cuando quieren descansar, lo pueden hacer por el otro lado. Y te diría que hoy en día es más fácil ir por este camino que en el pasado, porque, digamos, el capital inicial para poder iniciar un negocio que es en base a conocimiento o es en base a software, tecnología,
la valla se ha reducido bastante a comparación quizás en el pasado que había que invertir mucho inicial para poder incluso despegar. Exactamente. Para que tengas idea, la gran mayoría de las compañías de indie usan Ujú, menos de $50.000 para empezar. Y lanzar y crecer. O ujú, sea, hay muchas de ellas inclusive que requieren un decimoavo de eso. Tal vez que con $5.000 ya pueden claro. empezar a crecer y avanzar. O se No ahorran un necesitan montón números con los gigantes. créditos gratuitos que les dan las empresas de tecnología también. Exactamente. Entonces tenés lo que estabas mencionando vos, por ejemplo, es que si, no sé, necesitas servidores, Amazon Web Services te puede dar 5.000, 10.000, $20.000 de crédito. Microsoft con Ujú, Azure te da exactamente lo mismo. así Y es. muchas veces los gastos fuertes tal vez es gasto de desarrollo de producto. Entonces lo que yo quiero siempre es que si hay un producto digital fuerte, uno de los cofundadores sea, digamos, el CTO o el que haga la tecnología por sí. Entonces, digamos, el único Ajá. costo es del cofounder mismo y que el otro es una persona que venda. Que para mí siempre esa es la dupla correcta. Una persona que haga Ujú. producto y otra persona que lo venda. Ahora, me queda claro lo que estás diciendo de que es mucho más, no sé, no quiero usar la palabra equivocada, más fácil, pero es el camino más seguro, por decir así, donde requiero menos capital. La mayoría de las empresas han ido por este camino. Pero a pesar de eso, existe toda esta industria del venture capital y digamos que vemos que está creciendo. ¿A qué se debe entonces si ya existe este camino comprobado en los años y que está funcionando el bootstrap? ¿Por qué entonces existe el mundo venture capital? Porque todo tiene su lugar en el mundo. O sea, no es Ujú, que, si quieres verlo de cierta manera, que hacer bootstrapping es mejor que ir un camino venture back, sino que diferentes tipos de compañías ujú, tienen diferentes tipos de necesidades. Para dar un ejemplo claro es, vos querés armar SpaceX. O sea, ujú, SpaceX es la compañía de Elon Musk que así es. manda, digamos, cohetes al espacio. Anda a bootstrapear eso. Es imposible. ¿Cierto? Quiero decir, es tipo, literalmente imposible hacerlo. O sea, en el caso de SpaceX tuvo que levantar miles de billones, o sea, miles de mil millones de inversores Ujú, particulares, más miles de millones del gobierno americano para poder hacerlo. Entonces hay un montón de compañías que no pueden. O sea, no pueden porque es tan intensivo en capital lo que quieren crear. Otro ejemplo ujú, actual, muy actual de esto, digamos, SpaceX ya tiene 20 años como compañía. ujú, OpenAI, que está revolucionando el mundo con, digamos, con GPT 4.0, con 3.5, con ChatGPT, etcétera. sí. Hacer eso es imposible bootstrapado. Se requiere de una magnitud, no solo capital humano, que tienen, digamos, cientos de las personas más caras en el mundo en este momento, sino que necesita tanta fuerza computacional para poder Ujú, entrenar sus modelos que es imposible bootstrapear. Entonces, ¿hay un lugar en el mundo para los VCs? Absolutamente. ¿Hay un lugar para la ujú, gente que quiere bootstrapear? Absolutamente. Lo que importa es entender qué tipo de compañía y qué es lo mejor. exacto. Y lo que pasó mucho, y que ahora estamos viendo las consecuencias, es que hubo muchas compañías que Ujú, no deberían haber levantado la cantidad de capital que levantaron porque no necesitaban esta cantidad de capital. Y ahí es donde exactamente. vinieron los excesos, donde, digamos, no tenía sentido alguno, y por eso muchas veces están quebrando, porque no saben ser creativos y no saben tener resultados. Así es. Tomaron más de lo que vieron y ahora están con esta resaca que, digamos, algunos podrán sobrellevarla, recuperarse, quizás otros tendrán que cerrar desafortunadamente. Ahora, Exactamente. en el caso de esos casos específicos que has mencionado, donde se requiere mucho capital como para poder iniciar o seguir creciendo, hace total sentido del mundo apalancarte en venture capital. Pero ¿qué pasa cuando vemos startups que pudieron bootstrapearse, pero igual decidieron tomar el camino de venture capital? Es decir, por ejemplo, una B2B SaaS. ¿No? Voy a desarrollar un software, se lo voy a vender a una empresa, pero igual decido levantar una serie, un pre-seed o un seed. eh, ¿Por qué lo haría? ¿Y por qué mejor quizás no es hacerlo? ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Vuelvo a la perspectiva de que no hay mejor o Ujú, peor. Entonces, hay lógico. circunstancias Ujú, personales ujú. de la complejidad del producto y del ecosistema en el momento. Te Claro. voy con cada caso con un ejemplo distinto, si A querés. ver. Sí, sí, sí. Empecemos por la compañía de un amigo que se llama Geopagos. Ujú, Geopagos empezó, si no me equivoco, aproximadamente en el año, voy a inventar, pero 2013, 2014, y empezó con un B2B SaaS.
O sea, ellos venden Ujú, tecnología que usan básicamente los bancos. ujú. Durante los primeros 8 años de vida de la startup, fue 100% bootstrapeada. Su primer ronda de inversión fue una ronda de 35 millones de dólares. Y esto es una Wow. startup latinoamericana, para dejar un ejemplo. O sea, su primera ronda. Sí, sí. ¿Por qué es esto? Porque crecieron tanto de manera bootstrapeada que, digamos, lograron entrar mucho plata una, y no solo eso, sino que se licuaron muy poco. Claro, O porque sea, han perdieron de... esperado a que la empresa ya valga mucho más para que esos 35 millones ya Exactamente. no te quiten mucho espacio. ¿Y por qué lo Ujú, decidieron levantar? mm, Porque dicen estaban listos para hacer un salto gigante y eso requirió un capital que ellos no tenían en el momento. Digamos, exacto. ir a un nivel muchísimo más alto. Entonces, súper respetable. Después tenés un montón de startups que lo que dicen del momento cero es, vamos a levantar una ronda. Porque tal vez los founders no tienen, digamos, capital para dónde empezar, o no tienen de dónde apalancarse previamente, o porque ya creen que es el juego correcto que tienen que jugar. Ujú, Entonces, ¿cuál de los dos caminos es? Ninguno de los es el correcto. Estoy un tercer camino, por ejemplo. MailChimp, por ejemplo. MailChimp es ujú, la compañía de email marketing más grande del mundo. ujú. MailChimp, al momento de venderse, que se vendió creo que hace 2 años atrás aproximadamente, se vendió por 12 mil millones de dólares. De los cuales 6 mil millones fueron para un founder y 6 mil fueron para el otro founder. Porque nunca le entró una ronda. Y es, Wow. digamos, una SaaS que fue creciendo, creciendo, creciendo orgánicamente. Entonces, ¿cuál es Increíble. No correcto? sabía eso. Ninguno es correcto. O sea, es tipo, Ujú, todo depende de lo que los quieren. ¿Qué es lo que me gusta a mí, Lucas, personalmente? A mí sí. me gusta tener el control completo. A mí no me Ujú, gusta tener inversores que me digan, sigue creciendo, o hasta acá, digamos, digamos, esto puedes hacer. No, no me gusta, cuando tenés un board, por ejemplo, el board te puede echar a vos como fundador de la compañía. Ha ujú, pasado decenas de veces y va a seguir pasando. El board, que es donde están los inversores, que es, digamos, la junta directiva de tu compañía, ujú, a vos te ujú. puede echar. No, y no solamente te puede echar, te va a poner una presión para cumplir ciertos objetivos, porque claro, todo esto es un tema de incentivos que tan alineados están entre el founder, el equipo founder y los inversionistas. Porque el inversionista al final del día de Venture Capital lo que quiere es aumentar esa valorización de tu empresa. Obviamente hay que hacerlo de Correcto. manera consciente, bien, porque lo que quieren es poder seguir levantando, que la empresa siga levantando capital y eventualmente vender su participación a múltiplos en poco Correcto, tiempo. Entonces, correcto. claro, el founder tiene una presión brutal de que tiene que crecer a, no sé, 100% al año o mucho más. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando vos tropeas, que a mí lo que más me gusta, pero mi razón principal Ujú, es por la libertad. Es libertad ujú, para hacer lo que uno ujú. quiere. La segunda razón es porque si hay, por ejemplo, dividendos, puedes elegir pagar los dividendos. Porque no le tenés que pedir permiso a un board. Y después, si quieres vender la compañía porque te cansaste, la puedes vender. Porque no tenés que pedirle permiso a nadie. No, y el hecho de que tengas esta libertad no significa que sacrificas igual velocidad o crecimiento o la aspiración a ser un unicornio. O sea, el caso de MailChimp es un claro ejemplo de que tuvieron la libertad de manejar la empresa como querían, sin ninguna presión externa de un VC. Igual lograron hacer una empresa que se pudo vender, ¿no? por, por miles de Exactamente, millones. exactamente. Ahora, para entender un poquito más tu modelo, o sea, tú, ¿cómo haces, cómo entras a las empresas? ¿En qué momento? ¿Parten desde cero o ya están en algo cuando tú les dices quiero ser co-creador, quiero construir esto contigo? Y no sé si pones capital o no pones capital. Básicamente, tenemos varios modelos distintos. Entonces, algunas Ujú, empezamos, digamos, ujú, desde el momento cero, otras un poquito más adelante. En otras compramos una participación de la compañía directamente, más que invertir, les permitimos a los founders sacar un poco de capital sobre la mesa. El modelo más usual de ujú. todo es el de co-creación. Entonces, el modelo de co-creación Ya. es, empezamos cero, y tenemos un proceso que dura básicamente entre 2 y 3 meses, donde lo que hacemos es llegar a la idea correcta, porque muchas veces empieza con un concepto y una idea, pero no una idea completa. Entonces, digamos, redondeamos, armamos Ujú, un memo muy, digamos, específico sobre la idea, y después lo que hacemos es nos ponemos a validar la idea. Y esta parte es fundamental, o sea, si no logramos validar una idea, no lanzamos la compañía directamente. ujú, Entonces, lo que hacemos validar es
tratamos de tener gente que esté pagando de una manera u otra. O sea, no queremos que la gente nos diga que les gusta, digamos, lo que hacemos, uy, qué linda esa solución, la quiero para mí, sino es, acá tenés un contrato firmado. O acá tenés mi tarjeta de Ujú. crédito, empecé a cobrarme. Algo, digamos, que sea lo más cercano posible a eso. ¿Por qué? Porque si no logro que la persona me hable con su billetera, es que el interés no es tan verdadero. Entonces siempre tratamos de Exacto. hacer eso. Entonces, cuando termina el periodo de validación, pueden pasar una de tres cosas. Una es que no pudimos validar la idea y si, digamos, queremos, podemos empezar de vuelta, cambiar la idea. Que nos ha pasado con varias de las compañías donde no pudimos validar, pudimos otra idea y esa sí la pudimos validar. La segunda opción, que es la más típica, es validamos la idea y ahí empezamos el proceso de co-creación en conjunto. Y la tercera opción que puede llegar a pasar es validamos la idea, pero todos, o sea, Indy, yo, Lucas y los founders pueden tener Ujú, el derecho de decir, no quiero armar esto en conjunto. Y cada uno lo puede armar por separado. ujú, Entonces, ¿por qué es esto? Porque la mejor manera de validar si, digamos, existe una sinergia, un valor en conjunto con el equipo, es probando. Entonces, durante ujú, 2 o 3 meses, yo puedo ver muy de cerca cómo, digamos, el equipo fundador de una compañía, cómo operan, cómo trabajan, digamos, con qué intensidad, con qué inteligencia, con qué estrategia, con qué tácticas, etcétera. Y ellos también pueden ver si, ujú, si yo les agrego valor o no. Entonces, después de ujú. eso, digamos, cualquier valor que se queda, se lo quedan ellos igual. O sea, por ejemplo, hubo una compañía que durante todo el periodo de validación, digamos, toda la inversión la hace Indy, conseguimos cliente, la validamos, pero después de ese periodo yo le dije, la verdad es que no la estaba pasando bien el proceso porque no había una química con el equipo fundador. Ujú, Entonces dijimos, quédense con ujú. el cliente, siguen el negocio ustedes. Y eso puede Claro. pasar Tú tienes como tranquilamente. una especie una especie de periodo de prueba donde vas mirando si es que hay una cierta química con el equipo fundador y después decides si esto es algo más largo plazo, si es que ambas partes están interesadas. Exactamente. En el gran mayoría de los casos va para adelante. Pero es una, digamos, Claro. como los mayores problemas que hay digamos, en el mundo emprendedor es conflicto entre fundadores. Esta es una manera Ujú. de evitar eso. Siempre. Entonces, esta es una manera de, Exacto, digamos, de exacto. dating. Nos vamos de citas. O sea, estamos unos meses pololeando y viendo qué pasa. Así es. Así es. Porque creo que a diferencia del mundo de Venture Capital, donde tú inviertes en la startup y sí, pues estás casado con ese inversionista, no está en el día a día. Pero lo que estoy entendiendo contigo es que va a haber una relación mucho más, un contacto mucho más recurrente, más hands-on. Entonces ahí sí es casi como te sumaras como un founder más de la empresa. Exacto. Con mayor razón, quieres probar con tiempo si tienes sinergia o no. Exactamente. Es así. Y para terminar el modelo es, cada compañía tiene dos Sí. founders. Uno es de producto, el otro es de venta. Ujú, Y cada uno, ujú, o sea, Indie, cada uno de ellos tiene un tercio de la compañía. Y después claro. Indie lo que agrega Ahí, por ejemplo, adicional es la inversión total. Una parte que el que está escuchando en el sitio de Indie, que es indie.build, que seguro espero poner en la nota del show, si van a la parte de nuestro ujú, modelo, esto está todo explicado 100% transparente de cómo funciona, incluyendo montos de inversión, todos los detalles están ahí. Y otra cosa que está es, bueno, si ven la sección de escritos, están todos los artículos de cómo validar una idea, cómo escribir un memo, está todo en el sitio publicado. buenazo. Igual ahí en las notas del episodio voy a poner el enlace para que puedan encontrarlo rápidamente. Ahí entonces, digamos, está toda la información del proceso, el contrato, pero ¿cómo encuentras tú a estos fundadores? Vienen a través de este cold calling, te contactan a través de la web, tú los juntas a estos diferentes perfiles, porque si ya en sí encontrar cofundadores para arrancar una startup es complejo, ¿cómo encuentras a este pool de emprendedores? ¿Es muy parecido a cómo trabaja un VC normalmente en su scouting o hay algo distinto? Básicamente te diría, la gran mayoría eh, escucha de indie, ya Ujú, sea a través de, digamos, eh, no sé, redes sociales mías o tal vez de algún podcast ujú. o de algún lado y me contacta y aplica en el sitio de Eres indie. muy activo en Twitter, eso me he percatado. Porque me meta una cosa que
que no lo hablo muy seguido, pero que importa. Mi meta personal en este momento es tratar de promover el emprendimiento en Latinoamérica. Ujú, Yo creo que hay muy buen contenido ujú, cómo emprender en inglés, de todos puntos de vista. Yo he vivido ujú. muchísimos años en Estados Unidos, o sea, es Sí. como me siento inclusive más cómodo, digamos, en inglés que en español, pero siento que falta promover todo esto, Ujú, digamos, en español. Por eso hago la generación del contenido que hago, por eso tengo el podcast de Indie versus Unicornio, digamos, y por eso hago ujú, un montón de las diferentes cosas, incluyendo escribir en social media sobre esto. Porque hay personas como yo que tuve la suerte de criar en una familia, llamarla de clase alta, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Donde me dieron ujú, una educación tanto de colegio y en casa de cómo, digamos, cómo ujú, funciona el mundo. Entonces, ujú. como sé que no todo el mundo tiene esa suerte, en Latinoamérica es más, la gran mayoría de la gente no tiene esa suerte, estoy tratando, digamos, mi misión personal es promover todo eso, todo lo que puedo. A veces algunas cosas bien, otras no, a veces les gusta, a veces me putean, pero lo voy a seguir haciendo. Ahora, ahora justo en base a lo que estás diciendo, si te pones a pensar, aquellas personas que están metidas buscan más venture capital, a veces por estar mejor conectado, por haber ido quizás a una buena universidad o un buen colegio, aumentan sus probabilidades de poder levantar capital porque hay esta validación social que a un Absolutamente. inversionista creo que le da más tranquilidad saber, fueron a tal universidad o conoce a tales personas, ¿no? Suele ser alguien que tenía una posición un poquito más privilegiada, pero si estás bootstrapeando, No no necesitas de necesitas nada nadie, de no eso. necesitas a Entonces nadie. creo que hace perfecto sentido que la persona que no tiene ese recurso sí tiene la capacidad mental, sí tiene habilidades, con los consejos que está escuchando de parte tuya, puede lanzarse a hacer una startup bootstrapeable y de ahí, meritocráticamente, decir, ok, ahora sí necesito levantar venture capital, pero ahora tengo un número para respaldar lo que estoy pidiendo. No solamente un PowerPoint con un montón de sellos de universidades. Exactamente. Es justamente la gran lógica por detrás. No necesitas de nadie. O sea, no necesitas ni haber Ujú, tenido una familia que te educó, no necesitas tener un apellido importante que en muchos países de Latinoamérica tiene mucho peso. No tendrás que haber ido al colegio privado ujú, correcto. Lo único que necesitas ujú, es llámalo, la inteligencia y las ganas de poner el ujú, esfuerzo y la resiliencia para el poder lograrlo. Que no es poco todo eso, por supuesto, quiero ujú. decir, para dejarlo claro, es un montonazo, pero Sí, hay sí. una parte que ya no la necesitas. Y eso es importante. Ahora, bootstrapear consigo, o sea, tu CPT, como tú dices, no es fácil tampoco. Y en este proceso que has estado, has encontrado un reto que, digamos, no, si yo tomo Venture Capital, eh, más bien, para tú convencer a otros de que tomen tu dinero, a diferencia de Venture Capital, que es, acá está el dinero y vaya adelante, se te ha sido más retador hacer que las personas entiendan el modelo que tú estás haciendo o encontrar el perfil correcto para poder hacer esto. Te diré justo lo contrario. O sea, ¿Mm? digamos, todos los que no te diría todos, pero la gran mayoría que me Ujú. contactan entienden, no solo entienden, sino comparten lo que digo. O sea, quiero decir, les Claro. interesa, es lo que buscan. O sea, ellos buscan un modelo alternativo, no están buscando el modelo típico porque ellos dicen, no me cierra, hay un montón de cosas que no les cierra la lógica. Y cuando dicen, esto se puede hacer de otra manera, es donde básicamente, digamos, ahí es donde me contactan. Entonces, no, justo lo contrario te diría. Tengo cada Ujú. tanto, no cada tanto, todos los días te diría que me contacta gente que diciendo, acá te pago, digamos, estamos hablando de una ronda de inversión para hacer esto, digamos, eso ya ni los contesto diciendo creo que no entendiste, digamos, Claro, pero no han hecho bien su tarea de entenderte. pero te diría lo contrario, tengo un recibimiento de gente que lo entiende y no solo lo entiende, sino lo comparte en tanta profundidad que el modelo de Indy le cierra Ujú. mucho más la lógica, porque saben que compartimos la misma visión. Y ahí un poco el tema de compartir incentivos y la visión. Nos queda claro que un VC lo que busca es poder hacer un éxito de su participación en poco tiempo, a múltiplo. En el caso de ustedes son socios mucho más a largo plazo, es un tema más de obtener utilidades de la empresa, ¿no? Pago de dividendos, o si buscan eventualmente poder vender su participación en algún momento.
La respuesta es, lo decían los founders de las compañías eso, no nosotros. Entonces, Mm, lo ok. que nosotros queremos es lo que los founders quieran. Los que lo quieren vender la compañía, está perfecto y los ayudamos en eso, digamos, en cómo vender la compañía de la mejor manera posible. Y los que Ujú. la quieren mantener para que les dé dividendos normalmente o la quieren seguir escalando, también es maravilloso. O sea, no hay correcto o incorrecto desde ese punto de vista. Entonces, en todos los casos es lo que los founders prefieran. Ahora, ahí seguramente que con Cristóbal en el podcast siempre están debatiendo diferentes ángulos de por qué bootstrapear, por qué ir por venture capital, eh, cuáles son al final los consejos que terminan encontrando ustedes punto en común entre independientes si estás haciendo venture capital o estás bootstrapeando, son esas cosas básicas que todo founder debería de tener claro cuando está arrancando una startup. Eh, a ver, hay mil cosas universales, para ponerlo de cierta manera. O Ujú, sea, ujú, siempre necesitas una buena idea, siempre necesitas validar la ujú. idea, siempre necesitas encontrar lo que se llama el product market fit, que esto es básicamente donde te das cuenta que el mercado quiere lo que vos ofreces y está dispuesto a pagarte por eso. La definición normal de product market fit, o sea, no hay la normal, pero es la más universalmente aceptada, es que Ujú. tenés unas 20 compañías, personas que pagan felizmente por tu producto y que si lo sacás es un problema en su vida. Producto, servicio, alternativamente lo quieres llamar. Es Ujú. prácticamente universal que hay que hacer un esfuerzo grande para que una compañía funcione. O sea, las compañías no crecen por su cuenta, sino que necesitan, digamos, founders fuertes por detrás. Es Ujú. universal, generalmente, que toda compañía necesita llamarlo, dos perfiles casi globales para que Ujú. funcionen. Una es la del Ujú. visionario. El visionario es el que Ujú. setea la estrategia hacia dónde vamos. Es el que Ujú. consigue llamar la plata o los medios para poder hacerlo. Y después tenés el Ujú. integrador, que es el que logra que se haga, o sea, que las cosas pasen. También es, digamos, esas dos cosas toda compañía necesita. Hay algunas pocas donde es la misma persona, digamos, y existe también, pero si no, en la gran mayoría de los Ujú. casos tenés digamos, llamalo, si querés, para usar un caso más icónico, tal vez Apple tenías en sus últimas épocas Steve Jobs siendo el visionario y Tim Cook siendo el integrador. Otra cosa que es fundamental es toda compañía tiene que descubrir lo más rápido posible cuál es el funnel, o sea, el embudo para vender. O sea, generalmente, mínimo para ser el primer millón de facturación, es un solo embudo, un solo funnel el que te va a funcionar. Entonces, entender Ujú. cuál es, a veces son embudos súper simples, digamos, en el sentido que, nada, soy el interconectado, voy y me firman contratos, y a veces son Ujú. toda una maraña de, llamarlo de inbound marketing, con campañas, remarketing, etcétera, pero donde es un embudo el que funciona y eso hay que encontrarlo siempre. Como esto, hay. O sea, tú dices que, para entender bien, o sea, tú dices que para ese primer millón es seguir una sola estrategia de embudo. O sea, Exactamente. si voy a hacer venta directa, esa es una. Sí, O si voy a usar inbound, es por otra. supuesto. A ver, siempre hay que pensar que hay que probar un montón para llegar a cuál es esa. Ujú. Pero uno de los errores más básicos que veo es que encuentran uno que funciona más o menos bien y en vez de darle mucho más en profundidad a eso, empiezan a probar otras estrategias. Y generalmente es una la que te hace llegar a los primeros millones, no millones de revenue. Justo estaba Ujú. hablando Ujú. con un amigo, un gran emprendedor, que está en una startup que está haciendo, digamos, un advisory en una startup y encontró una metodología a través de influencers que lo llevó al primer millón de facturación. Y está viendo qué otras estrategias. Y yo creo que, para mí, primero era, así está por 10. O sea, más influencers, más países, o sea, pero seguir con la misma, no empiecen a diversificarse. Totalmente, hace sentido, o sea, porque si empiezas a cambiar constantemente, no estás determinando qué es lo que te está funcionando correctamente, estás gastando quizás mucho esfuerzo innecesario, Exactamente. no hace sentido el foco, el concentración. Pero al principio hay que probar todo hasta encontrar lo que funciona.
Y a veces Ujú, encontrar lo que funciona, totalmente. digamos, tarda tiempo. Y eso es, digamos, lo que todos Ujú, quieren conseguir. O sea, el producto barra servicio sí. correcto con el canal de venta más directo que se puede llegar a Ujú. eso. Ahora, también ciertos canales, ciertas estrategias van a funcionar quizás bien en etapas más iniciales, pueden que lleguen a tener un techo también, porque algo que me pasaba mucho con founders B2B SaaS que, que estaban dentro del portafolio de Guaira, era que sus primeras ventas sí las pudieron hacer mucho por las conexiones que tenían localmente, pero llega un momento donde ya no te dabas todo eso y para seguir ese ritmo de crecimiento tenías que con anticipación haber Con- empezado a diseñar una segunda estrategia o varias para descubrir cuál es tu Exacto. siguiente mecanismo de embudo. Entonces, hace sentido lo que dices. Vas determinando cuál es esa primera estrategia que te funciona bien, pero ya debes también estar pensando en cuál va a ser esa segunda que te va a permitir pasar Completamente correcto. ese hito. Exacto. Ahora, ahí y un poco ya como para ir cerrando el tema de estas diferencias entre bootstrapeado y venture back, ¿cuáles consideras que son algunos hacks, ¿no?, que podrían hacer founders que están yendo por el camino de bootstrapping? Hablamos un poco de conseguirse estos créditos de Amazon o de Microsoft, de IBM para poder ahorrarse en costos de servidor, pero ¿qué otras cosas has visto creativas o interesantes en aquellas que tú has construido o co-creado? Mira, generalmente el costo más grande que va a tener una startup es creación de producto, por un lado, Mm, y distribución, o sea, ujú, marketing, por el otro. Estos son ujú, normalmente, digamos, los dos costos más grandes que terminan teniendo. Sobre ujú, producto, el hack más grande que existe es tener un gran co-founder tecnológico. O sea, ¿viste estos famosos ingenieros 10X que existen en el mundo, que se hablan mitológicamente? Existen, son realmente buenos y una persona tecnológicamente buena te logra lanzar un producto que es increíble por su ujú. cuenta, sin gente adicional y, digamos, en relativamente poco tiempo. Entonces, el hack más grande es, si uno no es uno de esos ingenieros, que se busque un Ujú. co-founder que lo sea. Entonces, Sí, porque eso te ahorra sí, ya sí, sí. casi todos los costos, los tiempos y te lo va a hacer Ujú. todo, digamos, muchísimo más rápido. De hecho, a ese punto, hemos tenido a Platinum Ventures acá en el podcast y su tesis de inversión tiene que haber por lo menos una persona técnica en el equipo, si no, no te invierten, ¿no? Porque saben, ya por números, por data, de que rinden mucho mejor o pueden en etapas tempranas salir mucho más rápido del mercado si tienen a alguien técnico y obviamente bueno dentro del equipo. Exactamente. Entonces, eso quiero decir, y es un hack mucho más simple de lo que suena, de cierta manera. Ujú, Después, del punto de vista marketing, lo que, ujú, digamos, quiero decir, el canal que va a funcionar va a depender muchísimo de tu historia propia, de lo que es el producto, pero hay muchísimas estrategias que son literalmente gratis. O sea, o prácticamente mm, gratis. Una es SEO, o sea, Search Engine Optimization. Hacer eso, si ujú, uno es vivo, es mucho más fácil de lo que cree. La segunda es crearse una marca personal. O sea, cuando uno se crea una marca personal, es espectacular lo que uno recibe. Por ejemplo, hay una moda que está pasando en el submundo de Twitter de Estados Unidos, que tenés muchos influencers que están creando compañías solo sobre su marca personal. Entonces tenés un ujú, muchacho como Sakil Bloom, que tiene 1 millón de seguidores, ujú. que están armando marcas sobre ellos mismos. Entonces tal vez no tiene nada que ver Increíble. con lo que ellos hacen, que es generar contenido, pero van metiendo contenido en sus marcas y así van recabando Ujú. decenas y decenas y decenas de leads. Claro, tienes ahí una audiencia que has ido armando que luego cuando necesitas activarla la tienes ahí disponible. Exacto. Otra estrategia es hacer lo que se llama product-led growth, o sea, que es armar un producto Ujú, tan bueno que también hace que los ujú, próximos usuarios se sumen a través de tu producto. Entonces, como esto, hay muchísimas, digamos, estrategias que son, te diría, gratis o prácticamente gratis. Entonces, exacto, exacto. ahora, yendo a la pregunta inicial, esto no son hacks. Esto es solo ser estratégico con las decisiones y trabajar fuertísimo, porque con hacks no se llega a ningún lado. Ujú, Quiero decir exacto. que creo que es como para mí lo más importante. O sea,
uno, digamos, tomando shortcuts, digamos, o atajos, no se llega, sino uno Ujú, llega dándole ujú. durísimo, aprendiendo, mejorando y trabajándole duro un día tras otro. O sea, no es pro hack, sino es siendo Claro, estratégico. exacto. Y es un muy buen punto, o sea, en verdad no hay atajos en este proceso, lo que sí hay son estrategias que te permiten aprovechar mejor el dinero y el tiempo, que son los activos más Exactamente, preciosos que uno puede tener a la hora de emprender. exactamente. A ver, hemos llegado a una parte del episodio que es algo nuevo que estamos experimentando. Le voy a hacer, este es la ronda relámpago y tengo unas cuantas preguntas aquí que son más como para respuestas más rápidas. Hecho. Muchas de ellas son casi como los clichés del ecosistema, entonces vamos a ver qué opinas de cada uno de estos. Por ejemplo, ¿crees que las ventas solucionan todos los problemas en una startup? Las ventas te solucionan el 50%, el otro 50% es cash flow, o sea, tener la caja para poder seguir operando. Básicamente, yo creo que cada CEO, no estoy diciendo founder, si sos el founder y CEO también, tiene tres responsabilidades. Ujú, Básicamente, setear la visión, setear el equipo y que haya la ujú, plata necesaria. ujú. Y el equipo es para traer ventas, a fin de cuentas. O sea, el problema digamos, de la venta por sí mismo, ¿por qué no te lo soluciona todo? Es porque si se gasta muchísimo más de lo que se Exacto, factura, no te lo soluciona todo. Pero así es. ventas acompañado de cash flow te soluciona todo. Ujú. De hecho, no sé si has visto este documental de Carl Icahn, el billonario que tiene 16 billones de su propio net worth y una en su almohada que tiene en su oficina dice happiness is positive cash flow, ¿no? La felicidad es tu cash No, flow no, 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 positivo. no lo vi, pero conozco bien, digamos, la historia de Icahn y no es alguien que respete mucho, te diría, porque me parece que es considerado lo que se llama un corporate raider y, digamos, y es Sí, sí. alguien que es muy agresivo, que muchas veces se gana plata quitándole valor al ecosistema u otras personas, y eso lo respeto Sí. menos, pero cash flow es rey, siempre. O sea, tipo, es como, tipo, es la base de la felicidad. Exactamente. A ver, vamos a otra que siempre escuchamos en el ecosistema es, ¿estás de acuerdo con la filosofía de falla rápido, fallas adelante? De cierta manera sí. Ujú, La parte que no me gusta de ese dicho es que si para fallar tuviste que construir mucho. O sea, entonces ya. muchas personas creen que, digamos, probé vender este producto y la verdad es que no funcionó, etcétera. Entonces, para mí el fallar tiene que venir antes de invertirle mucho tiempo. Y lo que hablaba antes, validar la Ujú, idea. O sea, si no exactamente. lograste que nadie te pague sin haber creado un producto antes, es que no es suficientemente buena la idea. Así es. Entonces, Así es. estoy de acuerdo, digamos, de cierta manera. Hay un par de excepciones a la regla. Por ejemplo, en el caso de Canva, Ujú. perdón, en el caso de Figma, no Canva, que estuvieron durante 4 años armando la tecnología únicamente para poder lanzar prácticamente. Wow. eh, pero en su gran mayoría de las veces, absolutamente, hay que fallar lo más rápido posible. A ver, otra. ¿Consideras que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un lujo para los fundadores de una startup? Sí, sí al principio. Más adelante Ujú, no. Pero los primeros años sí. es muy difícil, digamos, tener mucha vida personal. No digo que no sea posible, y también Sí. creo que con el tiempo uno, digamos, se conoce mejor, sabe mejor qué es bueno, y, digamos, y tiene mucha más, digamos, manera de hacerlo. Por ejemplo, me voy a usar ejemplo a mí mismo. En Indie no siempre lo durísimo, pero avanza es fuertísimo. Porque sé ser más estratégico, digamos, más de Mm, grande de lo que era de chico. Entonces, para la gran mayoría de las personas, lamentablemente, sí es verdad eso. totalmente de acuerdo. A ver, si pudieras cambiar una cosa acerca de la cultura de startups, ¿qué sería y por qué? Uy, qué bueno eso. Te diría que lo que menos me gusta del ecosistema, de cierta manera, es valorar cosas que no tienen valor. O sea, o festejar cosas que no Ujú, tienen valor. Por ujú, ejemplo, levantar una ronda de inversión. ujú, ujú. O, por ejemplo, Y, y- y es difícil contratar no gente. O festejarlo sea, porque
Sí. Porque lo ponen en redes y es como O que sea, dices, ay, o sea, como que te nace querer felicitar, ¿no? Pero al final entonces, lo que vas a un acabas de hacer encuentro de es... fundadores. Exacto, te van a Sí. decir, no, yo levanté 20 millones, tengo 300 empleados, ¿y a quién le importa cuánta cantidad de empleados tenés? O sea, Claro, ¿qué el valor headcount, ese también es hay, digamos? otro... Entonces, es por como poner, festejar y ponerle valor a métricas que no importan, me parece Ujú, tipo tremendamente lindo. O sea, sí contame tu revenue, que me encanta, o sea, sí, cuánto estás facturando, sí me encanta que me hables de tu evita o, digamos, pero dame las métricas que importan. O sea, así es. no festeje lo que agrega cero valor. Por ejemplo, yo, algo que veo que por lo menos pasa ahora menos, pero en el pasado era de algo de todo el tiempo, era los premios, ¿no? Y los founders que se iban de concurso en concurso, algunos que ni siquiera tenían capital, simplemente era, fui al concurso de Corea y me gané un premio, me fui al concurso de, no sé, de México y me gané un premio, pero quizás muchos estaban dando premios por ideas y no por un negocio viable. Exacto. Exactamente. A ver, ¿qué otra tengo aquí apuntada? ¿Cuál es la habilidad más valiosa que un fundador de startup debe tener, en tu opinión? Grit, sin lugar a dudas, grit. Great. Ni siquiera es inteligencia, te diría. Es Ujú, tipo, nada le va a ganar a un fundador que puede hacer la misma cosa sin parar durante años, digamos, y dándole fuerte y creciendo del 1% a la vez o del ujú. 0,1% a la vez, nada le va a ganar a eso. Y que lo tiran abajo y se vuelve a levantar y sigue siendo lo mismo. O sea, grit, la mejor traducción en español es resiliencia, Así eh, es. pero es, diría, por lejos, digamos, diría la habilidad más importante. Pero ¿en qué momento haces la distinción entre resiliencia y, y desilusión, ¿no? Delusional. O sea, si realmente estás empujando algo que va a avanzar o es algo que ya estás tan obsesionado que no te das cuenta de que no está yendo a ningún lado por más que está creciendo de a poquito. A ver, siempre va a haber historias de esta persona. A ver, te digo en mi caso favorito sobre esto, que es Ujú, que no es un caso digamos, de tecnología ni startups, sino de un matemático. Hay un matemático que se llama Andrew Wiles, que es un matemático de Princeton, que él había un premio muy importante que era para el quien podía comprobar o descomprobar el teorema de Fermat, que es un teorema matemático que tiene 400 años y que nadie lo puede comprobar. sí. Andrew estuvo durante 8 años trabajando post horas en la azotea de su casa tratando de llegar a la comprobación. Después de 8 años salió al mundo y dijo, esta es la solución, digamos, lo comprobé. Ujú. Y le hicieron el chequeo y se equivocó. No lo había conseguido, o sea, le erró. Volvió después de Oh. eso, años más, y volvió con otra solución y esa solución es la correcta. ¿Entendés? Y lo pudo comprobar, digamos, lo que se considera el enigma más, digamos, importante, digamos, de matemática moderna. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Es, mirá la resiliencia que tiene durante años y años trabajando sola. Nadie sabía en el mundo que le está trabajando en esto durante los primeros 8 años. Y él era un Ujú. matemático reconocido y siguió y mirá la resiliencia y cómo no era un loco, digamos, porque... Pero yo creo que Andrew es las excepciones. Y esas excepciones son las que te cambian el mundo, pero es la excepción y no es la norma. Entonces, Mm. no es que hay personas que van a ser, digamos, cada uno puede decir si uno es la excepción o la norma. ¿Cierto? Yo, Ujú. Lucas, yo soy la norma. A mí dame las estadísticas, yo estoy en matemática. A mí dame las chances de ganar. Yo no quiero ser lo que se llama el outlier, digamos, ese caso de cada, digamos, 1 millón que pasa. Yo quiero ser ese caso de cada 3 pasa. Ese caso de Ujú. cada 2, digamos. Entonces, no es que hay correcto o incorrecto. Digamos, uno mismo se tiene que darse cuenta en qué juego está jugando y por qué está jugando ese juego. Entonces, el que lo está jugando para cambiar el mundo está perfecto. Ujú, Hay otras ujú, personas, ujú. digamos, que no y que rápidamente se dan cuenta. Totalmente. Y creo que también va muy amarrado a que si lo que estás tratando de hacer no es algo que realmente te motiva, te apasiona, quizás ya es un poco más de terquedad o no quieres dejar de hacerlo por el temor de que digan, ay, fallaste, no funcionó. Es mucho más fácil seguir pateándolo, seguir haciéndolo para evitar fracasar, por decir así, ¿no? Exacto, 100%. A ver, una otra más.
¿cuál es el error más común que has visto que cometen las startups en etapas tempranas? Voy a sonar como un disco roto hoy. Eh, pero Bueno, es, fácil, no estoy validan haciendo las lo, preguntas, quizás estoy haciendo las preguntas sobre las cosas que hemos venido hablando, pero a ver, esto quizás es bueno para que no cale bien validan en la mente. no validan lo que están haciendo, no validan que lo que están construyendo a la Mm, gente le interese. O sea, todo ujú, founder es optimista. Todo founder cree que su idea y su solución es el mayor beneficio para su audiencia que existió. Porque por supuesto nadie emprendería si no creería eso. Pero el mayor exacto. error es que no van y no lo verifican. No hablan con 100 personas, digamos, que son sus potenciales clientes para ver si esto, digamos, realmente lo quieren o no. Y después no hacen ese double clic para ver, ok, me dicen que lo quieren, pero ¿realmente lo quieren? ¿Me van a dar plata por esto? ¿Me dan plata ahora? Entonces, para mí, el no validar es como el mayor error por lejos. Exactamente. Exactamente. Y tampoco no es que sea muy difícil validar, especialmente si es que puedes hacer un prototipo y lo que necesitas es que ver que te paguen con la tarjeta de crédito. O sea, creo que no es 100%. tan complejo. No es tan Mira, uno de complejo. los casos, por ejemplo, que hicimos es directamente armamos una landing page del producto explicándolo todo hermoso, tipo todos los detalles, todos los Ajá. features, todo lo que tiene, una cosa espectacular. Llegando al fin de la página, le decíamos, ahora, este producto no está construido, pero si te interesa y vos crees que este Ujú, producto te va a valer la pena, queremos que por $100 ahora compres una licencia forever. O sea, que ujú. si crees que esto te va a funcionar, comprando una licencia, digamos que te va a funcionar para siempre que el producto exista. Si la persona ese producto le sirve, digamos, va a decir sí lo quiero, digamos que le sirve para siempre. No necesariamente lo tenés que tener hecho, puedes escribirlo, Ujú, contarlo, a ver si las ujú. personas te lo compran o no te lo compran. Eso creo que es uno de los mejores caminos. O sea, porque al final esperar a sacar todas las funcionalidades que uno considera que son mínimas como para ya el cliente esté enganchado, podría tomarte mucho tiempo, mucho recurso y quizás hayas fallado en tu propuesta, ¿no? Entonces, me gusta más este camino, más prototipado, pero que termine con un clarísimo call to action que te muestre si es que están interesados o no. Y qué mejor que con una demostración en plata, definitivamente. Lucas, bueno, llegamos a la parte ya final de esta conversación, ¿no? Ha estado súper interesante conversar el por qué bootstrapear es un camino viable, de que existen diferentes tipos de digamos, negocios o startups y que no todas tienen que ir por el camino de venture backed, pero hay algunas que sí claramente hace sentido. También me pareció interesante el hecho de que podemos arrancar bootstrapeando, crecer un montón el negocio y después levantar una ronda a una valorización, digamos, más elevada por un monto mucho más grande, obviamente, pero sin perder tanta participación porque hemos ido generando valor en el tiempo. Entonces, creo que acá Exacto. un poco para todos los founders es como que no existe un solo camino, no nos volvamos obsesionados porque vemos que todo el mundo levanta capital, porque salen en las páginas web, se salen en las redes sociales, ese es el camino, sino que acá hay un camino, digamos, diferente. Y es más, no te diría que sea el camino diferente. Este es el camino que la mayoría ha tomado, solamente que no se habla tanto como el de Venture Backed. Exacto. Ahora, un poquito de antes, antes de despedirnos, esta es la parte donde empezamos a pedirte recomendaciones. Y partamos primero por libros, series, películas, podcasts. ¿Qué tipo de contenidos le recomendarías a las personas que nos están escuchando? A ver, a mí esta pregunta me gusta contestarla siempre de lo que estoy consumiendo ahora, más que todo, más que Perfecto. generalidades. Ujú. Y la razón de esto es porque yo creo que, a ver, siempre, digamos, hay libros que son eternos, digamos, Sí. si quieres ir, por ejemplo, a biografías, digamos, hay cierta, la biografía de Rockefeller, digamos, va a ser eterna, digamos, que ir a la Steve Jobs, ir a la biografía de cualquier persona, siempre hay algo para entender, digamos, y Ujú. aprender. Pero a mí me gusta en este momento. Terminé recientemente un libro que se llama Masters of Doom, que es la historia de Doom, el videojuego que yo crecí jugando, Ujú. que es de los dos John, digamos, John Romero y John Carmack, o McCarmack, si no me equivoco, que es fascinante porque te cuenta toda la historia por dentro, pero
creo que habla muy bien de la intensidad, ¿viste esto que mencionabas? Si se puede, o sea, ves la intensidad con cómo cambiaron toda una industria ellos. Y verla por dentro me parece una cosa espectacular, o sea, entender, digamos, lo que es realmente una intensidad en serio. Y eso me Ujú. parece como algo fantástico. Increíble. Em, Después hay algo que me estoy divirtiendo mucho en este momento, que se llama Blueprint, que es un proyecto de un emprendedor que se llama Brian Johnson. Brian hizo bastante plata con una compañía que se llama Braintree, que si no me equivoco se rindió a Ujú, Venmo después, ujú. que él está tratando de hackear su propio sistema y está invirtiendo un montón de plata para ir ver qué le funciona a su salud. O sea, él quiere revertir su edad y dice que Ujú. invierte 2 millones de dólares por año en hacerse test y salud y está armando lo que se llama el blueprint, o sea, el plano para poder Ajá. revertir tu edad biológica. Que hay Uf, mucho marketing bastante malo por detrás, pero el concepto me sí. parece fascinante, digamos, y de todas las cosas que va experimentando, también me parece súper divertido. Y por último, Ahí hay algo que sí este blueprint, ¿qué es? ¿Es un libro? ¿Es una página web? ¿Es una es una startup? página web, creo que si no me equivoco es blueprint.brainjohnson.com y él está muy activo en redes sociales. Creo que particularmente en Twitter está muy activo también. Él lo puede Súper. seguir ahí, Súper. seguir por ahí. Está completamente loco, lo ves, parece un fantasma. O sea, él personalmente, cómo habla y lo que dice no me parece interesante, sino el contenido, la visión y cómo lo testean me Sí. parece fascinante. Bueno, no es la primera persona que escucho, digamos, que habla de esto y que quizás muchos lo tilarían de loco. Cuando estudiaba yo en Singularity University tenías a Ray Kurzweil, uno de los fundadores, que justamente estaba buscando el vivir para siempre y hacía mil cosas para mantenerse joven y revertir su edad. Y siempre hablaban de que las personas que van a nacer a partir del año, no sé, pues 2030 y tanto, iban a ir para siempre. Vamos a ver si es que eso se mantiene vigente o no cuando lleguemos ahí. Creo que no vamos a llegar nuestras vidas, así que vamos a ver. Y te diría, por último, hay un libro que me parece muy contradictorio en el ecosistema emprendedor, que se Ujú, llama How to Get Rich, o sea, cómo enriquecerse, por Félix Tenis. Y lo que tiene de interesante este libro es que Félix es un inglés que ya se murió hace algunos años, un emprendedor muy exitoso, que también fue fiestero, cocaímano, dice que se gastó millones y millones en fiestas, y es lo que te da es su visión de la vida, digamos. ujú. Y como la lección más interesante de ese libro es que él dice, mirando para atrás, porque él estuvo durante décadas trabajando de duro, yo tendría que haber parado cuando gané los primeros 20 millones de dólares y me tendría que haber retirado de escribir poesía. Porque eso es lo que más placer me da del mundo, dice. Entonces, Ya. ese libro siempre me hace acordar, tipo, a encontrar por qué uno está aprendiendo. Porque creo que lo que más, Ujú, digamos, me pasa a mí es que cuando me meto en todo esto y quiero más y más y más, es decir, cuándo es suficiente. Cuándo es, digamos, ujú. lo que se llama la palabra enough. O sea, ¿por qué quieres más? ¿Para qué? ¿Por qué lo Sí, estás sí, haciendo? sí. Entonces, ese libro extrañamente siempre me hace acordar a eso, a tratar de entender es, ok, esta compañía, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy ayudando al mundo? ¿Qué es lo que estoy cambiando? ¿Qué es lo que me divierte? Puede ser algo completamente frívolo hacer esto, ¿entendés? Lo que digo, que si no tiene que ser Ujú, algo profundo. Puede ser la paso también con los fundadores que me divierte hacerlo, y eso me alcanza. Pero ujú. necesito entender por qué quiero hacer esa compañía. Está bueno porque creo que normalmente no nos hacemos mucho esa pregunta y nos dejamos un poquito más llevar por el momento y quizás hasta por el dinero nada más. Exactamente. Válido, válido. Bueno, y una última pregunta, y esa es la que también la hacemos a todos los que pasan por el programa, y es, si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? A ver, no sé si te diría hace 10 años o hace 20 porque yo tengo 40 entonces hace 10 años no Bueno, podemos importa. ajustar un poquito la máquina Me voy a ajustar un para llegar un poquito, poquito más lejos. exactamente, pero ¿Sí? lo que me hubiera gustado aprender de más joven es entender profundamente el concepto de compounding. O sea, el compounding, perdón por decir tantas Ujú, palabras en inglés, esta es la única de todas las que dije que no tiene una traducción literal en español.
digamos. Entonces, No tiene, el ¿no? compounding no tiene O sea, traducción literal. que genera interés. Claro, no, no hay una. Claro. Pero el interés está hablando generalmente de dinero y la palabra compounding no Sí, es sí, sí. necesariamente dinero. O sea, el compounding, para dejarlo de Exacto. cierta manera, para usar el ejemplo más claro, es si yo la dejo en, no sé, tengo $1.000, lo dejo en la bolsa, digamos, históricamente hubieras ganado el 7% anual y en 10 años hubieras multiplicado, digamos, duplicado tu plata. Entonces, Así generalmente es. se usa como ese concepto. Ahora, hay una verdad universal sobre esto que es, digamos, para el plata sirve y es importantísimo, entonces que es cuanto antes empezás a invertir, mejor te va a ir, etcétera, etcétera, y por eso, no sé, Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Ahora, a mí el concepto de compounding, lo que no entendí claramente de chico es cómo va hacia otros lados de la vida el compounding. Por ejemplo, si vos querés estar realmente bien físicamente, no podés salir a correr, digamos, un maratón de un día para el otro. Necesitas un montón de entrenamiento y el entrenamiento, quiero decir, si estás, digamos, digamos, lo que llamas una persona que no tiene estado físico, tal vez primero vas a caminar 500 metros y después vas a poder caminar 1 kilómetro y después vas a poder correr 500 metros y después correr 1 kilómetro y después dos hasta poder llegar a los 42. Pero todo el tiempo estás, digamos, llamarlo invirtiendo sobre lo que ya hiciste previamente. Ujú, ujú. Entonces, por lo físico, para lo mental, lo mismo. O sea, uno va teniendo framework o libros o conocimientos que uno va creciendo sobre el conocimiento previo que uno tiene. Lo mismo va con las relaciones. O sea, uno va invirtiendo en las relaciones que van creciendo y van, digamos, multiplicándose, digamos, en su profundidad. Entonces, creo que si hubiera entendido que el compounding funciona para todas las etapas de la vida, eh, Ujú. nada, hubiera sido más feliz de antemano. Sí, yo de hecho también no es hace mucho que escucho un poco de esta manera de pensar. Creo que Naval es un poco el que a través de redes sociales, ha ayudado un poquito a hacer más conocido ese tema de compounding y por eso que te propone que crees un negocio, porque cada esfuerzo que le pones a un negocio vas sacándole provecho, igual que crear en tu caso un Twitter, donde cada vez que haces un tweet vas, digamos, haciendo este efecto de compounding, de ir aumentando la cantidad de seguidores y ese mismo esfuerzo que estás haciendo llega a más personas y va generando pues no, no es correcto decir intereses, pero va creciendo con esos esfuerzos que vas haciendo poco a poco. Exacto, exactamente. Nada, buenísimo. Yo creo que eso de compounding es la primera vez que lo dicen en el podcast, pero me ha gustado muchísimo porque creo que mientras más temprano en la vida lo pueden escuchar, pues, funciona, porque obviamente está relacionado con el tiempo, pero nunca es tarde el poder empezar a utilizar este mindset de compounding. Nunca es tarde, Nada, absolutamente. O Lucas, sea, 100%. así es. Jaime, fue un placer. Gracias por Bueno, el nada. tiempo, gracias por la oportunidad. No, Lucas, y si las personas quieren contactarte, ¿cuál es el mejor camino para hacerlo? Pueden contactarme en Twitter, que es LLopatín. Como mi Ujú. apellido, tengo los mensajes abiertos que puedo escribir. Mi mail es lucas@indie.vil y soy fácilmente accesible. Lamentablemente, últimamente menos, más difícil de, digamos, de contestar, pero Sí. sí leo todo, eso lo puedo prometer. Perfecto, entonces escriban, pero sean así súper eficientes con el mensaje. Y bueno, nada, nuevamente mil gracias Lucas por tu tiempo, por esta conversación y por todos los consejos y conocimientos que nos has compartido. Y ojalá poder conversar en una futura ocasión. A vos, Jaime, gracias por la oportunidad.